estar a cargo de este país. La trayectoria de Patricio Zuquilanda como diplomático de carrera es larga. Empezó en 1970. Su acercamiento con la política es más bien reciente. Nacido en Guayaquil en 1947, está radicado en Quito hace varios años. Estudió una licenciatura en Ciencias Políticas y posteriormente se graduó como doctor en Jurisprudencia en la Universidad Central del Ecuador. Sus primeros pasos en la función pública los da durante el mandato de Guillermo Rodríguez Lara. Entre 1974 y 1975 fue coordinador general del Ministerio de Finanzas y Crédito Público. Para el retorno a la democracia, su carrera se orienta con mayor énfasis hacia la diplomacia. Entre 1983 y 1988, durante el gobierno de León Febres Cordero, fue consejero y encargado de funciones consulares en la Embajada de Egipto. En 1998, durante el gobierno de Yamil Maguad, fue embajador en Corea, donde permaneció hasta 2001. En los años 80 milita en la Izquierda Democrática, pero es con el partido Sociedad Patriótica, organización que llevó a Lucio Gutiérrez a la presidencia de la República en 2002, que alcanza mayor notoriedad. Es nombrado canciller a finales de ese año y mantiene ese cargo hasta la caída del régimen en abril de 2005. Durante su paso por el Ministerio de Relaciones Exteriores, incentiva las políticas de control migratorio en las fronteras con Colombia y Perú e inicia un proceso de negociaciones para un tratado de libre comercio con Estados Unidos. En 2013 es candidato por el partido Sociedad Patriótica a la Asamblea Nacional y pierde, pero posteriormente se afilia a la organización de la cual es vicepresidente. Se postula a las elecciones presidenciales junto a Johnny Jorge Álava, ex candidato al Parlamento andino por el Movimiento Avanza. Zuquilanda está casado con Priscila Flores y tiene 4 hijos. Buenas tardes, estamos con Patricio Zuquilanda, candidato a presidente por el partido Sociedad Patriótica. Bienvenido, Patricio. Muchas Un gusto estar con usted. Mi amado. Gracias por acompañarnos. Mi amado. Muchas gracias. El partido Sociedad Patriótica tuvo ya la ocasión de gobernar con el presidente Lucio Gutiérrez. Ese gobierno terminó con la caída del presidente. ¿Por qué usted se postula nuevamente? ¿Por qué la gente habría de aceptar algo que rechazó previamente? A ver, la gente no rechazó al gobierno. El gobierno de Lucio fue derrocado por una conspiración internacional de Castro, Chávez, la extrema derecha ecuatoriana y grupos interesados militares aquí en Ecuador. Hubo gente Por lo marchando en las tanto, calles, ¿no? sí, pero hubo 5.000 personas máximo. Esto no es broma. Así es que es un partido que evidentemente fue derrocado de manera ilegal, ¿no? Anticonstitucional, a pesar de ser el único gobierno que en la historia del país ha hecho crecer la economía a 8.9%. Dígame usted qué otro gobierno creció la economía a ese tamaño, ¿no? A pesar de que las relaciones internacionales de este país fueron las mejores que había existido en la Cancillería ecuatoriana en toda su historia. Es decir, tiene indicadores económicos, políticos, sociales superiores. Hasta ahora la gente en el mundo internacional y en el mundo nacional se pregunta ¿por qué le derrocaron a Lucio? Cuando tenía un gobierno exitosísimo. Había un malestar latente, hubo marchas en Quito bastante grandes, Claro. La gente protestó, hubo represión policial también bastante fuerte. No sé, pero no hubo ningún detenido político. Pero Dígame bueno, usted ¿no? un solo detenido político, dígame usted un comunicador, un periodista, un opinador, un enemigo del gobierno, un adversario del gobierno que haya sido detenido, ni uno. No, pero hubo quema de periódicos, el presidente Lucio Gutiérrez se quejaba de la prensa bastante, había Quema de periódicos de quién. de periódicos, cuando quemaron los periódicos del hoy, cuando salió esta noticia, el comercio que sacó sobre los supuestos vínculos del narcotráfico en la campaña del presidente Gutiérrez. Mire, esa fue una acción aislada de un personaje aislado. No fue una acción de gobierno. Fue un señor que se enojó y cogió y rompió un periódico y nada más. Pero el señor Correa rompe los periódicos a cada rato. No quedó ninguna lección de esa marcha Claro. popular, porque usted menciona justamente este tema. ¿Qué aprendió usted de los errores que Vea, cometió el presidente Gutiérrez? absolutamente nosotros tuvimos un problema. Y le voy a decir cómo. Mire, ese fue un gobierno surgido de una alianza de etnias indígenas, campesinas, sindicatos obreros, empleados, gente enojada y los militares. Fue un gobierno que cuando asumió el poder no tenía experiencia de manejo político, porque Lucio era militar y él creía definitivamente que todo se manejaba como se manejaba en el ejército, es decir, todo era lealtad,
todo era orden, todo era disciplina, todo era austeridad. Él nunca había manejado un país y cometió muchísimos errores de carácter político. ¿Cuáles? Bueno, por ejemplo, no sé si llamar errores, no entrar dentro de este sistema de componendas, este sistema de cosas que hay en la administración pública, porque él creía que el país no tenía que ser cedido a ningún grupo de poder, por ejemplo, ¿no? Entonces, él no compartió el poder como se acostumbra a compartir con todo el mundo, y simplemente él decidió que la cosa tenía que ser austera, que no había que malgastar dinero, que no teníamos que regalar plata como propaganda como se hace en este gobierno. Entonces él no compartió absolutamente nada y tenía ministros de gobierno que no le manejaron bien la cosa, y finalmente sucedió lo que sucedió. ¿Pero qué error concretamente usted no repite? A ver, primero yo no nombraría nunca un ministro de gobierno como las que nombró el presidente Lucio. ¿A cuál se refiere? A todos, pues. Yo me refiero a todos, no me refiero a uno, a todos. Yo creo que el equipo de ministros que tenía Lucio se dividían en dos segmentos, los buenos y los malos. Y en los buenos nosotros tuvimos grande éxito. El ministro de Trabajo, Raúl Izurieta; el ministro de la Producción, Patricio Johnson; el ministro de Relaciones Exteriores, quien le habla; el ministro de Finanzas, Pozo; excelentes ministros; y la ministra de Turismo, la señora El Curi; excelentes ministros que le dimos grandes triunfos a la administración de Lucio. Por lo tanto, eso sí repetiríamos 10.000 veces, ¿verdad? ¿Qué error no? Ministros de gobierno. Ministros de gobierno. Ese fue el único error. Y el ministro de Defensa también. Ese fue el único error. Yo creo. No cometió ninguno más. Mire, puede haber habido errores que yo en este momento no estoy recordando que podría ser, pero yo tengo la impresión de que él tenía que negociar más con los grupos opositores, ¿no? Por eso es que le digo que el ministro de gobierno no tuvieron la habilidad de hacerlo. Faltó negociación. Claro, negociación. Y con respecto a la gente del pueblo, ¿qué fue lo que le molestó a la gente? Vea. Yo, si me lo permiten, yo quisiera aclarar un comentario también tomando lo que estaba mencionando Patricio. Usted dice de que el gobierno fue tomado por una marcha de menos de 5.000 personas. Sin embargo, sí vale la pena también recalcar de que tampoco hubo una marcha a favor del gobierno en ese momento. Es decir, también fue una situación muy inestable que fue muy fácil de derrocar a nivel de estructura del gobierno del presidente Gutiérrez. Porque Lucio no es un hombre agresivo. No, la personalidad de él no es represiva, no es penalizadora, no es un tipo que le agrede a las personas, ni verbal ni físicamente. Usted vio como una emisora, por ejemplo, ¿no? La Luna, concretamente, incitaban a la rebelión, a la agresión. Y cuando yo estuve presente cuando algunos consejeros le dijeron a él, bueno, hay que cerrar la Luna, hay que cogerle preso a este señor no sé cuánto que se llamaba ahí, él dijo, no, ¿para qué? ¿Para qué? Yo creo que la gente tiene que manifestarse, tiene que decir lo que piensa, ¿no? Si me lo permite, Patricio, mi observación va más en el sentido del nivel popular, no en el nivel de un gobierno represor, sino en el nivel de que dentro de las masas populares tampoco hubo una agrupación de gente que salga a defender el gobierno de los ciudadanos. Mire, porque nosotros finalmente nadie pensó que se iba a caer el gobierno, para ser sincero, ¿no? Fíjese, por ejemplo, yo estuve, cuando se cayó el gobierno, estuve en Brasilia, en una reunión del Grupo de Río, y cuando yo hablé la víspera, hablé con Carlos Poli, que era secretario de la administración, es decir, que era, me parece, ese momento, bueno, no recuerdo bien. Yo le pregunté, oye, ¿cómo está esta cosa en Quito? Me dijo, no, tranquiliza, de aquí no pasa nada, ¿no? Entonces, imagínense, el gobierno realmente fue engañado hasta el final, y no tuvo el gobierno la astucia de adivinar todo el complot que había montado, inclusive el expresidente Palacio, en torno a este tema. Bueno, entrando un poco más en ámbitos más relacionados, no tanto con el pasado, sino más bien con las propuestas que ustedes... Era para satisfacer la curiosidad de Garzón. No es solo mi curiosidad, es la curiosidad de un montón de gente. No, pero está bien. Estamos aquí precisamente para satisfacer la curiosidad de muchos en estos tiempos de elecciones. Adelante. Pero bueno, un poco ya entrando en lo que son niveles de propuestas que se están desarrollando en estos tiempos. Usted una vez en FM Mundo dijo en una declaración que debe haber independencia de poderes. Y sobre todo usted recalcó de que los jueces deben estar aislados del poder político.
en su propuesta de gobierno usted está planteando lo mismo. La gran pregunta que nos queda a nosotros, en general a los ecuatorianos, es cómo se puede plantear esto sin que resulte irónico, tomando en cuenta el antecedente de la conocida Pichicorte, que dentro de lo que fue los días previos a la caída del gobierno, se entendió como un intento de imponer a través del poder la decisión de acción en el Poder Judicial y no respetar esa independencia del poder político. En noviembre de 2004, el gobierno de Lucio Gutiérrez atravesaba una crisis política sin precedentes. En un intento por resolverla, Gutiérrez buscó hacer un acuerdo con los partidos políticos que había cuestionado durante su campaña y los primeros meses de su mandato. Con la excusa de depurar las Cortes, el 25 de noviembre de 2004, una mayoría del Congreso Nacional, afín al partido Sociedad Patriótica, cesó a 8 vocales del Tribunal Constitucional. Luego, el 8 de diciembre, 52 diputados del PRE, PREAN, MPD y Partido Sociedad Patriótica destituyeron a 29 de los 31 jueces de la Corte Suprema de Justicia. Enseguida se nombró una nueva corte, presidida por Guillermo Castro Dájer, el Pichi Castro, amigo personal de Abdalá Bucaram, de quien Lucio Gutiérrez había sido edecán. Para el día miércoles 8 de diciembre de este año, a las 11 horas, a un periodo extraordinario de sesiones del Congreso Nacional, para tratar análisis y resolución de la situación jurídico-constitucional de la función judicial. Al poco tiempo de nombrada la denominada Pichicorte, declaró nulos los juicios por peculado en contra del expresidente Abdalá Bucaram. Esa decisión le permitió a Bucaram regresar al país en abril de 2005, luego de 8 años en el exilio, aunque su permanencia fue de apenas 20 días, pues del 20 de abril de 2005 el gobierno de Gutiérrez fue derrocado. La decisión de nombrar una corte afín al régimen es considerada el principio del fin del gobierno de Gutiérrez. Marisol me decía hace un momento eso, dentro de los errores del gobierno, que no se debe repetir, porque no se olvide que este es un partido que surgió en el año 2000 y se ha prolongado durante 16 años, cuando agrupaciones poderosísimas como el PRE, el PIAN, la Izquierda Democrática, la Democracia Cristiana, el MPD, partidos así desaparecieron y Sociedad Patriótica ha permanecido en el tiempo y mucho más ejecutiva, mucho más organizada, menos elefantiásica que antes. Ese partido, en ese periodo, ha tenido grandes errores y grandes aciertos. Nosotros hemos fijado como política del partido, nunca más permitir que haya una dependencia de los poderes, sino una independencia de los poderes. Porque no se puede aceptar, es inaceptable definitivamente que haya esta vinculación entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Usted por teléfono no puede nunca ordenar a los jueces y menos a los legisladores. Pero es curioso que usted mencione precisamente esa parte, porque el caso de la Pichicorte precisamente no fue algo que estuviese directamente vinculado a los intereses del Partido Social Patriótica, más bien estaba vinculado a los intereses del Partido Rolosista en ese entonces, que a través de esa corte logró traer a Abdalá Bucaram, aunque sea momentáneamente. Y ahora que usted lo está mencionando también, es interesante que se presente este caso muy en particular, sobre todo cuando miembros del Partido Rolosista de esa época ahora son miembros activos del Partido Sociedad Patriótica. Estamos hablando de personas que han sido cuestionadas públicamente, como Alfredo Adún y como Víctor Hugo Sicuret. A ver, le respondo. Primero comienzo sobre lo último. Cuestionadas en temas penales, en robo de dinero, ¿en qué? Cuestionadas por una apreciación de alguien, pero de ninguna manera con delitos penalizados, ¿verdad? Bueno, si me permiten, yo creo que en este momento vamos a poner un video. Víctor Hugo Sicuret y Alfredo Adún son dos personajes cercanos al expresidente Abdalá Bucaram. Ambos ocuparon cargos públicos durante la administración del mandatario. Alfredo Adún fue su ministro de Energía. Conocido por sus declaraciones polémicas, quizá una de las más recordadas es aquella que la hizo a Revista Vistazo. Mujer que me gusta, me la cogía del moño y me la llevaba a la cueva y me la comía. Satisfacía mis apetencias sexuales y mis apetencias biológicas, porque en esta época se comía a las mujeres en ambos sentidos. Lo dijo el 20 de noviembre de 1996. En varias ocasiones fue cuestionado por su carácter violento. Diario Hoy reseñó el episodio en el que Adún golpeó a un empleado del aeropuerto Mariscal Sucre luego de que éste le pidiera entregar su revólver para abordar un avión.
Por este hecho, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Ecuador pidió al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que cancele el permiso para portar armas de fuego otorgado al entonces ministro. El mismo medio de comunicación publicó sobre las amenazas que Adum habría hecho, apuntando con un arma a 3 empleados de la estatal petrolera en un intento de obligarlos a renunciar, y el golpe a una funcionaria. En este último hecho intervino la vicepresidenta Rosalía Arteaga, a quien Adum también amenazó. Sus excesos verbales no solamente iban en contra de trabajadores o funcionarios, sino también en contra de la prensa. ¿Qué eres, policía tú? No eres mal educado. Solamente le estoy preguntando. No me preguntes tonterías. Aprende a preguntar como periodista. Los cuestionamientos no solo se dieron por este tipo de eventos, ocurrieron también por presuntas irregularidades en el manejo de sus funciones. En noviembre de 1996, el Congreso Nacional intentó llevarlo a juicio acusándolo, entre otras cosas, de perjudicar a Petroecuador y al Estado, en beneficio de las comercializadoras de petróleo, mediante la alteración del precio y en la renegociación de los contratos de compraventa de crudo Oriente. Luego de que cayó el gobierno de Bucaram, la Comisión Anticorrupción lo investigó por asignar un contrato de 50.000 millones de sucres mensuales a una empresa determinada, encargada de servir el cabotaje de full oil entre la refinería de Esmeraldas y el terminal Tres Bocas Salitral. Víctor Hugo Sicuret fue ministro de Vivienda en el gobierno de Bucaram. Entre las propuestas de campaña, el PRE había ofrecido construir y entregar 200.000 casas. Por ellas, los beneficiarios pagarían únicamente 50.000 sucres, pues el Estado subsidiaría el 75% y el resto se pagarían a 20 años plazo. Pero cuando el roldosismo triunfó, el plan no se llevó a cabo como se había prometido. Una parte del dinero de los créditos fue manejado por una cooperativa cercana al ministro Sicuret, lo que generó una ola de críticas entre la opinión pública. Además, para poner en marcha este plan eran necesarios $900 millones, lo que hacía imposible cumplir con los plazos y los ofrecimientos. A esto se sumaron las críticas por el estado de las primeras casas entregadas. Los moradores denunciaron que el agua de las primeras lluvias invernales en Guayaquil se filtró por las paredes y el techo, inundando las viviendas. Cuando cayó el gobierno de Bucaram, el guardaespaldas del que fuera presidente, Alejandro Muñoz Pérez, el pepudo Alejo, declaró ante la Corte Suprema de Justicia que el exmandatario le encargó sacar 4 maletas llenas de dinero desde su oficina hasta un Toyota Land Cruiser en el que se encontraba Sicuret. Entré a donde él se encontraba, en la oficina donde él siempre estaba. Alejandro, aquí hay 4 bultos, 4 maletas. Llévala abajo. Esas maletas fueron en su vida en un Toyota Land Cruiser. Abrí y me encuentro con la sorpresa que habían fajos de billetes de 50.000 y también fajos de billetes de $100. Porque no pude seguir viendo, porque el doctor Víctor Hugo Sicuret estaba dentro del Toyota Land Cruiser rojo y me dijo: cierra, Alejandro. Para las elecciones de 2017, Víctor Hugo Sicuret y Alfredo Adum son candidatos a asambleístas por el Partido Sociedad Patriótica. La pregunta mía es, ¿hubo una sentencia por eso? ¿A Víctor Hugo Sicuret? Sí. No, eso le pregunto a usted, porque yo no sé. A él pregúntele. Yo no ¿Qué sé. pasa? Pero ¿no le parece importante conocer quiénes son parte de su movimiento? No, Porque usted nos dice ahorita que no sabe, pero ¿cómo son la parte verdad del es que movimiento a mí me personal? sorprende esto, porque yo nunca he sabido que al señor Sicuret le han metido a la cárcel, por esto. Nunca he sabido. Yo no he sabido que estaba en la cárcel. Ahora, yo no soy el defensor del señor Sicuret, pues obviamente. Yo estoy aquí como candidato y no tengo nada que ver con esta gente, pero finalmente yo sí quisiera saber si él fue sentenciado por una cosa. Porque yo recuerdo una cuestión, estamos grabando, ¿verdad? Sí. Verán, yo recuerdo una cosa, hace poco tiempo el general Moncayo dio una declaración y dijo lo siguiente, que a él le constaba como jefe del Comando Conjunto, me parece, si no me equivoco, le constaba categóricamente que nunca se produjo ninguna fuga de dinero a través del señor Bucaram. Ahora, yo no soy defensor de Bucaram, pues yo no tengo nada que ver con Bucaram. Entonces, si le quieren preguntar algo a Bucaram, pregúntenle a Bucaram. Y al señor Sicuret, que le pregunten a Sicuret. Disculpa, Patricio, ¿Por creo qué que no la venimos? pregunta... Porque yo quiero discutir las cosas de mi candidatura. Sí, pero la pregunta de Johnny va un poco en el sentido de que ustedes están recuperando ciertos personajes que hicieron política en el pasado, está bien, es legítimo su derecho, pero queríamos saber en base a qué eligen a personas que de alguna manera fueron cuestionadas durante... A ver, puede haber sido esta gente cuestionada. Lo que yo sé es que no han sido condenados. Esa es la cosa, porque a cualquiera le pueden acusar, pero una cosa es que le acusen y otra cosa es que le sentencien. Yo tengo la impresión de que ni Sicuret ni el señor Adum han sido nunca
condenados y metidos a la cárcel por este tema. Y esa sería mi última palabra en esto. Yo no puedo ponerme de defensor de... No, la pregunta es un poco para saber cómo los eligieron. En base a que cuando armaron sus listas de asambleístas decidieron que Basados dos en qué, personas. exactamente. ¿Cuáles fueron las premisas para elegir? ¿Basados en qué? En asambleas de la Directiva Nacional del Guayas, ellos deciden los candidatos, deciden las alianzas y deciden a quién se les elige. Los militantes del partido. Claro, claro. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Este último periodo hemos visto que el oficialismo ha podido aprobar leyes que habían quedado rezagadas desde la constituyente, incluso la ley de comunicación, el código penal. Eso nos ha demostrado de alguna manera que se requiere mayoría en la Asamblea para poder gobernar. ¿Ustedes cuántos asambleístas calculan, piensan que van a lograr entrar a la Asamblea? Bueno, mira, nadie puede calcular el número de asambleístas que va a tener, ningún partido, por más que paguen las encuestas. Aquí hay varios candidatos que pagan las encuestas a medida de su chequera. La Sociedad Patriótica no tiene chequera para pagar encuestadores. Nosotros solamente confiamos en que es un partido totalmente metido en las bases populares. Nosotros somos de la poblada, nosotros somos de la gente del pueblo, de la gente de las barriadas pobres, de los campesinos pobres, de los arroceros pobres. Estamos metidos en las clases más populares, lo que llaman los marxistas del lumpen proletario. Esa es nuestra fuerza, donde no van los encuestadores porque tienen miedo de juntarse o que les roben. Entonces, ahí está la fuerza. Por eso es que cuando el presidente Lucio fue presidente de la República, la encuesta le daba 1.5%, luego después le daban 2%, y al máximo le dieron a Gilmar, le dieron 2.5% y quedó tercero. Ni siquiera le invitaron a la sede de televisión a Gilmar. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, nosotros confiamos plenamente en nuestra base popular, a punto de que, por ejemplo, hay partidos que al presidente del partido, al vicepresidente y a los ejecutivos de los partidos les pagan 14.000, 12.000, 10.000 dólares mensuales para que actúen. Alquilan banderas, aquí en la esquina se pone, aquí al lado de la Universidad de San Francisco, se ponen a banderear los de ese partido. ¿Pero qué partidos ¿No? usted conoce que Entonces, les paguen esos montos? No me jale mucho la boca, María. Pero si usted sabe, cuénteme. Vean. Estamos para conversar aquí, Entonces, ¿no? déjeme decir, el Partido Social Patriótica, toda la gente que va a las manifestaciones, va por sus propios medios, se paga su propio pasaje, nosotros no les damos absolutamente nada, y por lo tanto son gente con convicción. Y al ser gente con convicción, por eso es que este partido es absolutamente estructurado, ¿no? Para seguir el hilo de su pregunta, yo le quiero decir que nosotros intentamos, no esperamos, intentamos lograr entre 25 y 30 asambleístas. Entonces usted me va a decir, wow, como dicen los jóvenes, ¿okay? Pero le voy a recordar lo siguiente, que nosotros hemos sacado hasta 35 diputados, hemos sido la primera fuerza política en este país. ¿Cuándo? Claro, pues en los manteles teníamos 29. La última, en 2012, cuando usted era candidato al Parlamento Andino, me acuerdo de una entrevista que usted le dio a Jorge Ortiz, ahí usted también calculó, aspiraba a meter no menos de 35, me acuerdo que fueron sus palabras, sin embargo entraron 4. Verán, cierto, verán, primera equivocación que me da 1 a 1. Es interesante, ¿no? Miren, primero yo no he sido candidato a asambleísta nunca al Grupo Andino. ¿Al Parlamento Andino? Nunca. Segundo, por eso le digo yo, los partidos aspiran a sacar una plaqueta de asambleístas. Y nosotros aspiramos ahora con la candidatura de Lucio, por eso es una estrategia, es una táctica política del partido. Usted se preguntará por qué Lucio no fue a la presidencia, justamente porque nosotros necesitamos un triunfo, ¿no? Y consideramos que la Asamblea tiene una importancia primordial en este momento en la política nacional, porque hay tantas cosas, usted sabe que hay que reformar, hay cosas que hacer, corregir, desbrozar, y en ese caso creemos que Lucio puede hacer con la experiencia que tiene, con este tránsito que ha tenido en la política, es un hombre sereno, experimentado, ¿no? Ha estudiado muchísimo, por lo tanto él puede ir a la Asamblea. ¿El esfuerzo mayor va a estar para la Asamblea? Bueno, el esfuerzo mayor va a estar para todos nosotros. Ya le voy a contar la táctica, pero no va a publicarla. Mire, nosotros creemos que Lucio
tiene que ir a la asamblea, pero no solamente tiene que ir a eso, sino que vamos a pujar para que él pueda ir como presidente de la asamblea. Para eso necesitamos entre 25 y 30 asambleístas, ¿no? Y vamos a hacer el esfuerzo. Y vamos a conseguir alianzas y vamos a negociar, de ser posible, para que él logre ser presidente de la asamblea. Ese es nuestro principal esfuerzo. La parte de la asamblea la lleva él, la parte política la voy a llevar yo. Como usted mira, la parte del control electoral es uno de los temas más terribles que se producen en este momento en el país, por la inmensa duda que tiene la sociedad de que va a haber fraude. Entonces nosotros debemos bloquear ese fraude. Y para bloquear ese fraude necesitamos al tipo que más sabe de ese trabajo, que es Gilmar Gutiérrez. Entonces ya está dedicado al control electoral. Y tenemos a un señor que se llama Johnny Jorge, que es un industrial, agroindustrial de la costa. Él es palmicultor, tiene intereses exportadores, productores, es un dirigente nacional del campesinado. Entonces él se va a dedicar a la parte de la generación de la riqueza y el empleo en todo el sector campesino. Exmilitante de Avanza, ¿no? No, mire, yo no, sinceramente estas cosas así de que han sido, nacido, no, eso no me interesa. A mí lo que me interesa es que son ecuatorianos patriotas que quieren meter el hombro por lo siguiente. Verá, le voy a contestar, así como usted me pregunta de esa manera, yo le voy a contestar lo siguiente. Mire, nosotros somos los pioneros de tres cosas. La primera, la plataforma de unidad nacional, lanzamos en el 2009. Nosotros somos los que lanzamos la plataforma. Segundo, lanzamos la idea de la no reelección indefinida de Correa, ni de ningún presidente. Y tercero, lanzamos el control electoral. En el tema de la unidad, nosotros hemos fracasado, totalmente fracasado. Hicimos todo el esfuerzo posible. Yo personalmente, como jefe negociador del partido, me reuní con todos los candidatos, no una vez, varias veces, con todos. ¿Qué falló? Eso le voy a decir, con todos los partidos políticos. La irresponsabilidad de los dirigentes que no han escuchado lo que el pueblo dice. El pueblo ha dicho todo y sigue diciendo unidad, unidad, unidad para deshacernos del correísmo. ¿Sabe qué hicieron ellos? Justamente hicieron todo lo contrario. Pero ustedes también tienen candidatos. Escúcheme, los intereses políticos de ellos les llevaron a rechazar toda fórmula de unidad. Primero dijimos, a ver, Lucio se retira de la contienda y presenten candidatos, todos ustedes, con el propósito de ir a primarias. Y si no quieren primarias, vamos a un encuestador internacional para que defina quién va a ser el candidato único. ¿Sabe qué pasó? Todos fueron uno por uno rechazando esa posibilidad. Cuando llegó el día último de las inscripciones, nosotros teníamos listo todo, candidatos provinciales, nacionales, presidencia, vicepresidencia, y aún ahí, así, cuando fuimos al Consejo Electoral, faltaba media hora para que se cierre el proceso de recepción de inscripciones. Y cuando íbamos a entrar, dije, no, esperen, porque se puede producir el milagro de que por esa puerta puede aparecer Guillermo Lazo, Cintia, Moncayo, y pueden venir y decir, paren ahí, vamos a la unidad. Pero ellos ya se habían inscrito antes, entramos, no, pero ellos podían renunciar. 10 minutos antes, ¿no? Entramos y ellos nos presentaron. Entonces aquí hay un vicio de la Constitución, un vicio terrible, que el proceso electoral, la ley electoral, le exige a los partidos políticos que participen, porque si no participan, es eliminado el partido, ¿no? Entonces el vicio constitucional, democrático, el vicio maligno que hay en este momento en el país, es exactamente atomizar a las fuerzas políticas del país para que no haya unidad. Nos vimos obligados nosotros a participar, porque si no participábamos, simplemente el partido quedaba fuera de la contienda cívica, política de la nación. Fíjese usted. Entonces yo les acuso a todos ellos, ¿no? De haber sido buscar el amarre, la componenda, el acomodo, los intereses particulares de ellos. Eso es lo que impidió atender la voluntad del pueblo ecuatoriano que pedía la unidad y la alianza para derrotar al gobierno. Eso lo merece. Ahora, un poco lo que usted ha estado mencionando sobre esta nueva estructura y esta estrategia política que ustedes quieren desarrollar para este proceso de elecciones, me evoca dos cosas. Una, que Lucio Gutiérrez sigue siendo todavía el epicentro del Partido Social Patriótica, sigue siendo todavía el centroide principal, el núcleo del partido. Y por otro lado, pues me evoca esta frase antigua
que se daba en los tiempos de Jaime Roldós, cuando se decía Roldós a la presidencia, hasta Bucaram al poder. ¿No le preocupa a usted estar un poco jugando un rol que todavía depende de jerarquías superiores a nivel del partido en caso de que ustedes llegaran a la presidencia? Verá, John, su familia le dio a usted mucha clase política, de lo que yo no. Pero usted me acaba de ayudar a la respuesta. Eso significa que yo voy a ganar, porque Roldós también ganó. Entonces usted está haciendo un gran parangón. Le agradezco mucho. Eso normalmente se llama argumento lógico no válido, le permito decir. Es una de las tantas posibilidades, pero no quiere decir que necesariamente sea el universo escogido de todas las posibilidades estadísticas. Yo estuve usando un sofisma falso, pero que se puede producir, ¿verdad? Entonces, a mí no me desagrada lo que usted acaba de decir. No me desagrada porque finalmente todos vamos a llegar al poder. Pero en el caso supuesto que usted llegara al poder, Patricio, ¿quién va a ser la persona que realmente gobierne la presidencia? ¿Va a ser Patricio Zuquilanda o va a ser Lucio Gutiérrez? Miren, Sociedad Patriótica es una sociedad de patriotas. Nosotros no discutimos posibilidades de extrema izquierda ni de extrema derecha. En ese partido se discuten siempre cuestiones del Ecuador, problemas ecuatorianos, y estamos absolutamente conjugados en eso. Nadie ahí se le ocurre decir si usted es casado, divorciado, si es testigo de Jehová, evangelio, nada. Esas no son discusiones nuestras. Las discusiones que tenemos son todas las soluciones para los problemas. Y sabemos, porque hemos estado estudiando 10 años el problema ecuatoriano, pero no estamos estudiando como estudian los otros partidos, pues en un escritorio. Nosotros estudiamos en el sitio. No hay nadie, ningún partido político que haga lo que hacemos nosotros, caminar todo el Ecuador puerta a puerta, día de veras, porque aquí muchos se llenan la boca de eso, ¿no? Decir que están en contacto con el pueblo, no, el pueblo, nosotros somos el pueblo, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, nosotros estamos en nuestro pueblo porque nosotros somos el pueblo, nosotros son artificios. Vean, ahí hemos aprendido lo siguiente, que el verdadero objetivo de Sociedad Patriótica es ayudar a los objetivos nacionales. Por lo tanto, nosotros no tenemos problemas. Por ejemplo, Lucio, que es el líder, digamos, del partido. Gilmar, que es el presidente del partido, yo soy el vicepresidente nacional del partido, y ahí siguen una cantidad de líderes mayores, jóvenes, maduros, y todo lo que usted quiera. Por ejemplo, para la presidencia de la República nosotros teníamos 4 candidatos y 7 candidatos a vicepresidente. Estábamos listos, o sea, no tenemos problema de base. ¿Sabe por qué? Porque ahí no tenemos la discusión individual, ahí no se paga candidaturas, ahí no es que le dicen yo le doy 100.000, 500.000 porque me nombres esto, pero entonces le reto que levante la mano un solo candidato de una lista de Ecuador, de una lista, no importa provincial o nacional, que diga que le han cobrado $1 por una candidatura. Las listas salen de la enjundia popular, porque somos populares, somos del pueblo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no tenemos conflictos ideológicos, no tenemos conflictos personales y obedecemos a tácticas políticas. Le voy a revelar una cosa, pero claro, estoy en la carrera, bueno, no importa, vamos. Vean, Sociedad Patriótica tiene una dirigencia que ya no es militar. Toda la dirigencia nacional de Sociedad Patriótica es civil. Y estamos haciendo ciencia política cada minuto del día. O sea, todas las acciones nuestras son analizadas y proyectadas con visión hacia afuera. Usted debe haber visto la demora, la unidad, el anti-reelección, el control electoral, y todo eso es perfectamente calculado, con tiempos matemáticos, por horas. Eso es una táctica política. El ponerle al presidente Lucio en la asamblea para que gane es una táctica política. El aparecimiento mío es una táctica política. Gilmar controlando el control electoral es una táctica. Y el productor acá. Entonces somos un frente, no tenemos un líder. Y mucho peor una chequera, John, ¿no? Es decir, si hay partidos que se han muerto porque la chequera ha terminado. Hay partidos que han muerto porque el líder es supremamente señorial y es, ¿cómo se llama? Es marqués. Doctor, y una precisión ahí. Esta es una lección aprendida, no rodearse tanto de militares, quizá de la caída del Lucio. Hubo bastantes cuestionamientos en la época. Pero, ¿no? ¿sabe por qué? Círculo. ¿Sabe por qué? El partido ha tenido la habilidad de ir quemando etapas.
y adaptándose a lo que nosotros recibimos de la población. Y la población nos ha dicho eso. Que no quieren militares. Claro. No nos han dicho que no queremos militares. Lo que nos han dicho es adáptense a los cambios nacionales y al ambiente internacional. Cómo va avanzando la política a nivel mundial y a nivel nacional y continental. ¿No? Y nosotros sabemos que en este momento hay un cambio cualitativo, cuantitativo y de prospección y de visión mundial. Y este partido está en ese proceso, y rápidamente. Nosotros respondemos a las motivaciones políticas del momento y con visión del futuro. Pero eso les hizo decidir Claro. apartarse de los militares. Claro, no apartarnos. Los militares no se han apartado. Lo que los militares es simplemente hacen, están de consejeros, están de amigos, todo, pero ya no están en la directiva nacional. ¿Se da cuenta? Y por eso es que el partido usa tácticas de ciencia política que son adecuadas. Creemos que son adecuadas. Ojalá no fallemos, ¿no? De esas lecciones aprendidas en el pasado, ¿usted diría que usted se autoproclamaría un dictócrata como lo hizo en su debido momento Lucio Gutiérrez o no? ¿Cuál sería su reacción? No. Mire, el caso es el siguiente. Yo le voy a dar el primer capítulo de mi presentación ahora, que yo le anunciaba a usted. La primera cosa, si fallamos nosotros en la unidad, ¿no? Hemos fallado, no hemos logrado la unidad. Como no hemos logrado la unidad, y yo convoco, todos los que están en la oposición, todos tienen que participar en el nuevo gobierno, todos. Es decir, Cintia, Guillermo Lasso, Pozo, Páez, Los todo. incluirían en su gabinete. Pero claro, pues, Los incluirían a todos. ¿sabe por qué? Le voy a decir por qué. Porque el próximo gobierno no puede estar dominado por un partido político, porque la situación económica, financiera de este país es tan grave, yo me sé de memoria las cuentas nacionales. Yo sé lo que va a pasar en mayo próximo. Pero haría usted alianza con Cintia Viteri, que fue quien posesionó al presidente Palacio, que usted dice que fue un golpista. ¿Haría alianza con ella? ¿La pondría en su gabinete? ¿Y por qué no? ¿Lucio Gutiérrez estaría de acuerdo con eso? ¿Y por qué no? Vea, Lucio Gutiérrez, una vez, y yo le contaba a alguien aquí, creo, Lucio Gutiérrez un día saludó efusivamente con este señor Mauricio Gándara. Fue ministro de gobierno golpista con Palacio y fue quien le metió una mazmorra de 2 metros por 2 metros a Lucio. Cuando yo regreso del exterior y veo que Lucio saluda con él, yo le digo, oiga, presidente, pero ¿cómo es posible? Le dice, oiga, Patricio, dice, realmente el país necesita la concordia, el perdón, y yo he perdonado a todo el mundo. ¿Hasta el presidente Palacio? Claro, pues, entonces, hasta el presidente Palacio. Entonces, si él perdonó a quien le ofendió de tal naturaleza, ¿por qué yo no le voy a perdonar a Cintia? Además, yo no creo que deba perdonar a Cintia, me parece que Cintia actuó según su uso de razón. La responsable de ese acto es ella, no soy yo. Yo le pido a todos los opositores que en el gobierno nuestro, todos ellos participan en un cogobierno, porque es la única manera de hacer la unidad. Si no pudimos hacerla al principio, la hacemos en el gobierno. Perdón por un lado, pero por otro lado también hay que hablar de las cosas que no deben ser perdonadas o de las que ustedes ofrecen no perdonar. Usted en su discurso de inscripción ofreció que en el caso de ganar las elecciones, ustedes van a recuperar, cito textualmente, las cuentas de corrupción. ¿A qué se refiere usted con esto de las cuentas de corrupción? Eso no es perdón, pues eso no puede ser perdonado. Por eso dije, de un lado va el perdón y de otro va el castigo. No. Mire, todo lo que signifique robo, hurto, malversación, peculado de los fondos del pueblo ecuatoriano, eso sí no podemos soportar. Primero, vamos a fiscalizar, pero la tesis nuestra no es esa. Mire, con Páez he hablado miles de veces, ¿no? A mí me parece que Páez es un hombre honrado, es un hombre íntegro. Entonces él me decía una noche, me decía, mira Patricio, mi principal objetivo es fiscalizar y con eso yo no puedo transigir. Yo le dije, yo también, si eso no es novedad. Ya, pero aquí La novedad, permítame decir, la novedad de nosotros, la mía, ¿sabe cuál es? La novedad es que vamos nosotros a perseguir dónde está la plata, dónde están las cuentas. Nosotros sabemos que hay como 70.000 millones de dólares, 70.000 millones de dólares en chequeras de estos individuos. ¿Y sabe qué hemos hecho? Porque nosotros no nos quejamos. Nosotros ya sabemos del problema. Nosotros estamos buscándole la salida y la solución al problema. Y la solución, ¿sabe cuál es? Vamos a perseguir. Tenemos 2 compañías internacionales
que en este momento ya están trabajando con nosotros para identificar dónde está el dinero ese depositado ilegalmente en cuentas personales. Entonces, Sociedad Patriótica dice claramente, yo digo personalmente, no, esa plata tiene que regresar al erario nacional. Porque no es cuestión pues, de que el señor Capaya o el señor no sé cuánto que se llame, se lleva la plata, viene, cumple 6 meses o 3 meses, un año, lo que sea, 10 años, 1000 años, lo que sea, y le perjudicó al erario nacional, al pueblo ecuatoriano. No, eso no puede ser perdonado. Pero si ustedes ya tienen un conocimiento de estas cuentas que... No tenemos conocimiento. Le estoy diciendo, hemos contactado con 2 empresas internacionales especializadas en identificación de cuentas en el exterior y ellos iniciaron su trabajo. Eso le estoy diciendo. O sea, ellos ya han empezado un proceso. Claro. Este proceso, sin embargo, no necesariamente no debería depender del proceso electoral que vamos a entrar. No, claro que no, si es como Sociedad Patriótica que estamos haciendo eso. No tiene nada que ver con la elección. Aunque pierdan, ustedes van a continuar con esta investigación y la harían pública y denunciarán y harán todo lo que corresponda, o cuál es el paso a seguir en ese punto. Marisol, bien, el problema de Sociedad Patriótica no está en ganar o perder. El tema de Sociedad Patriótica es que nosotros vayamos a ganar o vayamos a perder, seguimos con las tesis que planteamos. Por ejemplo, cuando usted dice, ¿vamos a seguir? Claro que vamos a seguir. Van a denunciar y van Claro. a hacerlo público. Es como el caso del IES. Pero concretamente, este caso de aquí, en caso de que no ganen las elecciones, pase lo que pase a nivel electoral, ¿ustedes van a hacer público lo que estas empresas que ustedes han contactado ¿Sabe están por qué? investigando? ¿Sabe por qué? Porque Sociedad Patriótica es una estructura continua. Pero lo van a hacer público. No es un asunto electoral, cuidado se equivoque. Por eso es mi pregunta, ¿lo van a hacer público? Pero claro, si nosotros actuamos es para producir un efecto. La pregunta, Marisol, va en el sentido de por qué no se desarrolló esto antes, entonces. Porque justamente en la convergencia con las elecciones. A ver. No. Este trabajo lo venimos haciendo ya hace 1 año y medio. Porque eso no se había dicho antes. ¿Cómo le vamos? A ver, ¿cómo vamos a decir eso, querido amigo, si los teléfonos los tenemos intervenidos? Se puede imaginar. Mis teléfonos, los 2 que están ahí, los tenemos intervenidos. Imagínense lo que es yo diciendo, mire, la compañía SA, no sé cuánto está. No, pues, usted sabe el nivel de represión que hay en este gobierno. Claro, no. Estas son cosas reservadas, importantes para la nación, ¿no? Ahora, para poder luchar en contra de la corrupción, como ustedes plantean, ustedes tienen la carga en contra de que el gobierno del coronel Gutiérrez también tuvo sus propias acusaciones de corrupción en su debido momento. Estamos hablando de casos como el uso particular de un helicóptero de la Policía Nacional por parte de un cuñado del presidente. Bueno. Para poder asistir a un meeting del partido, es decir, no para un uso de Estado, nombramientos de familiares del presidente en distintos cargos, en distintos organismos del poder, los supuestos actos de corrupción que se dieron en Pacifictel, cuando estaba a la mano el capitán Mauricio Galindo en esa institución, y quien tuvo ese sí tuvo orden de prisión por algunas irregularidades cometidas en ese entonces, que llegaron hasta $15,148 por persona que se habían dado en un caso de investigación sobre diferentes nombramientos. Entonces, sí han habido casos de corrupción en el gobierno de Lucio Gutiérrez que en cierta forma complican que el votante diga, bueno, entonces ese es un frente que está totalmente limpio y ajeno de lo que es corrupción. ¿Qué podrían decir ustedes al respecto? A ver, espera, usted acaba de decir una palabra que es clave. Y usted, como buen amigo mío, me está ayudando a la respuesta. Usted acaba de decir supuestas actos de corrupción. Me acaba de decir en este momento, supuestos actos de corrupción. Bueno, quedémonos en el supuesto. Pues, pero yo no creo que nos podamos quedar en un supuesto cuando ya hay un expediente organizado y que... A lo que voy yo es que no ha habido condena, ¿no? Segunda cosa, usted me está ayudando en lo siguiente. Usted me dice una corrupción de $15,500. Oiga, $15,500, cuando aquí estamos hablando de corrupción de miles de millones de dólares. Pucha, hay una diferencia bien interesante. Tercero, usted me está diciendo de nombramientos de parientes del presidente. Bueno, le voy a hablar de, yo fui responsable de un nombramiento de la hermana del presidente. ¿De Paola Gutiérrez? No, pues de Paola no. Estoy hablando de Susana. ¿No? Vean, en la gradación diplomática, ¿no? Contando desde el ministro, viceministro, subsecretario, todo, yo le di un nombramiento a esta señora
encargada de los asuntos consulares en Buenos Aires. En el ranking diplomático ella estaba en 9º lugar en el ranking diplomático. No era embajadora, no era cónsul, no era nada, era una funcionaria cualquiera. No tuvo ni un solo examen de la Contraloría. Nunca ella tocó un solo centavo. Bueno, pero creo que John se refiere más a casos donde realmente sí hubo cuestionamiento. Exactamente, y que en hubo el procesos caso, por legales, ejemplo, de la hicieron procesos hermana judiciales. del expresidente Paola Gutiérrez, ella sí tuvo un cuestionamiento por un préstamo que se le hizo un anticipo de $35.201 sin que haya garantías. Me recuerda un poco al tema de USAC. Y si usted aquí me vuelve a mencionar el tema de los montos, corrupción es corrupción, sea $1, sea 100.000. Me encanta es que diga perseguible eso. de la misma manera. Me encanta que diga eso. Me encanta. Y en el caso de Paola, Gutiérrez, sí hay un proceso de investigación que se realizó exactamente. O sea, no estamos haciendo de la palabra supuesto. No, está bien, está bien. Mira, me encanta que digan eso, porque primero, a ver, $1 o $1.000, da lo mismo. Yo estoy de acuerdo con usted, pero dígame una cosa, y los $35.000 que sacó de crédito, no se robó, crédito, ¿fueron pagados o no fueron pagados? Fueron pagados porque fue un crédito que se pagó, porque fue un crédito. Ella sacó una cooperativa del Banco del Estado, me parece, sacó un crédito y devolvió el crédito. Todo el tema del nepotismo. Eso estamos hablando de eso. Yo estoy respondiendo lo que a mí me compete, ¿verdad? Estoy hablando de Susana Gutiérrez. Entonces, pero usted cree que por haberle nombrado a Susana Gutiérrez en ese nivel, o haber sacado un crédito, ¿no?, y haber sido pagado, usted se merecía que le derroquen a un gobierno? No estamos hablando tanto del tema de derrocamiento. Es que le acusaron de eso, de nepotismo y corrupción. Sí, pero hay vías legales y constitucionales para replantear. Bueno, pero lo que yo sí noto es que ustedes insisten en esta cosa del gobierno pasado, de hace 11 años. ¿Por qué no hablamos de las cosas presentes de mi candidatura, por ejemplo? ¿O no tienen que preguntarme? O si no tienen que preguntarme, yo les pregunto. O me respondo. A ver, vamos, con el IES, por ejemplo, ya, yo les pongo el cuestionamiento grave. El IES. Mire, Sociedad Patriótica propone en este momento que definitivamente los médicos tienen que trabajar por tractos, porque un médico no puede trabajar 12 y 14 horas. No puede, porque alguien que tiene que operar tiene que tener los 5 sentidos, primera cosa. Segundo, nunca más cubanos encima de los médicos ecuatorianos, nunca más. Los médicos cubanos se van abajo y los ecuatorianos arriba. Tercero, que es lo más difícil, mire, el IES tiene que estar dirigido por los afiliados, no por el gobierno. El gobierno le ha tomado al IES como caja chica, y eso no lo vamos a hacer. Yo voy a decidir eso. El gobierno se queda afuera o se queda dentro del directorio, pero afuera de la dirección. Los afiliados, los que ponemos la plata, somos los que vamos a dirigir el IES. Clarísimo, y lo digo 20 veces delante de esa Cámara, y que usted me firme el siguiente día del gobierno. 2, vamos a ponerles la cosa. La Asamblea. Todos los ecuatorianos aquí dicen que la Asamblea es un conjunto de ineficiencias. Pues bien, son ineficientes 140 tipos ineficientes. ¿Sabe qué proponemos nosotros? La mitad de los diputados. 70 diputados, la mitad. Quedarnos con la mitad de los ineficientes. Punto. No importa que sean ineficientes, no, pero la mitad. Con eso nos ahorramos por lo menos la mitad de ineficientes. ¿Ok? Segundo, proponemos inmediatamente que haya, por la ineficiencia que han manifestado estos tipos, porque proceden con el estómago dañado, con impuestos, con leyes inadecuadas, leyes perseguidoras y una serie de cosas más, han dañado el ambiente nacional, han podrido el ambiente nacional. Por lo tanto, necesitamos establecer una Cámara de Senadores. O sea, gente mucho más madura, más experimentada, más proba, más serena, que tiene que revisar en una segunda instancia las leyes que están generando acá. Entonces, proponemos un senador por cada provincia y la mitad de los diputados. Con eso tenemos menos de 100 personas en la Cámara y todo el mundo va a quedar tranquilo con eso. ¿El problema usted cree que realmente son solamente el número de personas y la calidad, que componen una asamblea? Y la calidad, pues señor, la calidad. Porque, a ver, nosotros no podemos decir que todos tienen que ser doctores, de ninguna manera, o ingenieros, o sabios, no, porque es representación popular, pero por lo menos deben tener un mínimo de preparación. ¿No le parece? No puede ir cualquier persona. Es decir, las personas populares que deban regresar deban entrar al Congreso Nacional, porque la Asamblea es un remedio de Venezuela, ¿no? Entonces, las personas esas tienen que de alguna manera tener experiencia, ¿ok?
Entonces, esa es la propuesta fuerte de Sociedad Patriótica. Tercero, en cuanto al trabajo. Mire, por ahí un candidato que anda tirando la idea, yo ofrezco 1 millón de puestos de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, irresponsablemente yo podría decir, yo ofrezco 2, y aparece el Moncay y dice, yo ofrezco 3. Eso es una irresponsabilidad, porque yo puedo generar 2 millones de trabajos, ¿sabe cómo? Metiendo un montón de gente para que venda elásticos, cigarrillos, espejos en las esquinas. Eso es empleo. Empleo inadecuado, empleo o subempleo, todo lo que ustedes llamen. O sea, yo puedo generar ese número de empleo, pero el problema no se trata de eso. Nosotros decimos lo siguiente, para generar empleo definitivamente lo que se tiene que hacer es abrir la plataforma electoral, ¿no? Una apertura comercial absoluta. Y la primera cosa que tenemos que hacer es proponerle al presidente de los Estados Unidos un acuerdo comercial con Estados Unidos. No podemos hacer nada más. El acuerdo comercial tiene que ser porque el 42% de nuestra economía comercial está relacionada con ese país. Segundo, tenemos que potenciar, ¿no?, el acuerdo con la Unión Europea. Eso tenemos que hacer. Yo negocié eso, tanto el TLC con Estados Unidos antes, el acuerdo de asociación con la Unión Europea lo negocié yo, y la membresía en el APEC. Justamente en ese sentido, usted menciona, dos temas quiero preguntarle. Usted mencionó hace un momento que va a sacar a todos los médicos cubanos. No a sacar. Yo lo que estoy diciendo es que los médicos cubanos de ninguna manera pueden reinar encima de los médicos ecuatorianos. Cuando no tengamos médicos ecuatorianos en todos los hospitales, buscaremos los mejores médicos del mundo, no necesariamente cubanos. Pueden ser cubanos, pero no necesariamente cubanos. Porque usted ha hecho varias declaraciones con respecto a este tema de extranjeros que viven acá. Tenemos incluso un link. Vamos a dar la bienvenida a todos los extranjeros que sean creativos y que sean inversionistas y que pongan su grano de arena en el desarrollo nacional, pero todos aquellos delincuentes que han venido acá, todos aquellos sicarios, todas estas mafias de haitianos, de europeos, de extranjeros, de ucranianos, obviamente, aquí hay barrios enteros de eso, y en Guayaquil, pero en el no país. Necesariamente son mafias. Entonces, bueno, no necesariamente son mafias, ni todos son gente mala, pero hay, acompañando a estas gentes, han venido gentes dañinas para el trabajo de los ecuatorianos. ¿Y querían con eso expulsarlos? Bueno, evidentemente hay que pedirles una regularización inmediata, porque no se puede tener aquí ciudadanos que no se tiene, dónde viven, cómo trabajan, de qué se alimentan y qué es lo que están haciendo en el país. En este momento hay una invasión de gente. Eso que digo ahí, 20 sobre 20, me remito a eso, y no solamente eso, 48 horas después yo haría una regularización migratoria, inmediatamente. ¿Saben por qué? Porque yo tengo responsabilidad con este país. Claro, ¿Saben por qué? Porque yo circulo, María Sol, yo circulo en las provincias en donde están absolutamente sin trabajo la gente. Hay familias enteras que no comen 3 veces al día. Hay gente que no puede educarse bien. Hay gente desesperada en este momento. Y hay un montón de cubanos, hay un montón de gente... Esa es la misma lógica de Trump, ¿no? Bueno, creemos muros, también usted sería partidario de crear. Primero que no tenemos ni siquiera la plata para hacer un muro. Pero es la misma lógica, ¿no? Estamos desabastecidos. Sin embargo, aquí lo que Marisol quiere recalcar un poco es la idea de que lo que es refugiados es una parte muy importante de la política internacional del Ecuador. Tanto por el asunto colombiano como por otros aspectos. Pregúnteme el de Assange para ver lo que le contesto. No, pero nosotros estamos hablando de lo que pasa. Nosotros como refugiados políticos, nosotros hemos recibido la mayor cantidad a nivel latinoamericano, principalmente de los tiempos de los conflictos de la guerrilla colombiana. Y como política internacional del Ecuador, del Estado ecuatoriano, también eso es una parte muy importante de lo que se maneja. Precisamente la Secretaría que estuvo a su cargo, la Cancillería. ¿Cuál sería la postura de usted en el punto de vista humanitario del manejo de refugiados para el Ecuador en la posibilidad de que usted llegara a la presidencia? Verá, cuando yo fui canciller, ¿no?, establecimos con una rigidez quiénes verdaderamente eran refugiados, perseguidos por las FARC, por el Ejército de Liberación, por los delincuentes mafiosos de la droga, por los contrabandistas, por los tratadistas de blancas y sucesivamente. ¿Okay? En esa época determinamos que había, creo que 16,000 personas que se sujetaban a ese estatus real. Ahora, si usted ve cuántos firmó Patiño, cuántos firmaron los otros cancilleres, que ya no me acuerdo ni el nombre, ¿sabe qué? Llegamos algo así como a 80,000 refugiados aquí, con estatus de refugiados, ¿no? Que muchos de esos ni siquiera son refugiados, son guerrilleros con cédula. Y le voy a probar por lo siguiente:
nosotros como Sociedad Patriótica, el partido, ¿no?, hemos probado y hemos denunciado con papeles ante la Fiscalía que en el padrón electoral ecuatoriano están cientos de guerrilleros con nombre y apellidos de las FARC. Eso es algo que con estatus de guerrillero, señor. Eso es algo que debería ser definitivamente mostrado. Pero yo sí quisiera tocar un punto en el cual... Antes de pasar, sí, yo sí quisiera que me aclare un poco el tema de este Simi con Trump, porque bajo esta misma lógica iba a llevar el mismo punto. Pretende deportar a latinos, musulmanes, a todo el mundo. ¿Quién, Trump? Sí. ¿Usted cómo Con esta diferencia? misma lógica que usted menciona, ¿haría algo similar a eso? Sobre todo en nuestras fronteras, la frontera colombiana, que es un poco más conflictiva. ¿Cómo lo ve eso? ¿No es similar a Trump lo que usted dice? Pero mire, en los países debe haber una regularización de las personas que entran y salen. ¿Y ahorita no lo ve? No hay. Por lo siguiente, porque Patiño, en su infinita sabiduría comunista, eliminó la visa, eliminó las visas. Entonces, a Ecuador han entrado quien quiera, entra quien quiere, sin ninguna limitación. Dentro, acompañando a la gente buena, entra la gente mala. No digo... plantearía nuevamente la necesidad de entrar con visa. No, verá, otra cosa peor, tratándose de Colombia, ¿Pediría visa a los colombianos? vamos, no visa, porque eso yo ya renuncié a pedir visa porque hice un acuerdo con el presidente Uribe, yo personalmente. Yo soy el causante de una regularización que nos resultó sensacional. ¿Sabe cuál? El pasado judicial. Renovaría la necesidad Claro. de pasar. El pasado judicial es un documento que los colombianos respetan muchísimo, porque eso determina si usted es una persona honrada o no. ¿No? Entonces la visa usted puede ser comprada, puede ser trampeada o lo que sea, pero el pasado judicial no. Entonces, vamos al pasado judicial. Segundo, ¿Este se pediría solo a los colombianos o a estoy todos los hablando en el extranjeros caso que entran? colombiano. Ahora, en el caso de las otras nacionalidades, a ver, si se dice que Cuba es una maravilla, y Venezuela es una maravilla, y Nicaragua es una maravilla, y Bolivia es una maravilla, pues entonces, ¿por qué no escogen esos países? ¿Por qué vienen a Ecuador? Porque no tienen visa, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Humanitariamente, podemos calificar a las personas que verdaderamente son perseguidas políticamente y determinan que tienen derecho a ese estatus. Pero de una manera discriminada, abrir las puertas del Ecuador para que entren sin ningún control cualquier persona, eso es inadecuado. De todas formas, la visa de los cubanos se renovó, ¿no? Ahora ya necesitan nuevamente visa. Eso me parece bien. Yo no me opongo a eso. Doctor, yo quisiera preguntarle una cosa súper puntual que le hemos preguntado a todos nuestros candidatos. ¿Cuál es su postura con respecto a temas como el aborto, el matrimonio igualitario y la legalización de las drogas? Aborto, matrimonio igualitario y legalización de las drogas. Voy a comenzar de reto con eso de las drogas. Mire, el partido dice con claridad: tenemos que votar inmediatamente en contra de la tabla esa de uso de drogas. Eso ha llevado definitivamente a que los jovencitos, los niños, entren en un proceso gravísimo. Entonces, ¿cuál es la solución de nosotros? Tenemos que eliminar, tenemos que penalizar, porque la sociedad ecuatoriana no puede estar sujeta desde tempranas horas de la vida de la gente a un peligro de esa naturaleza. Ahora, que haya gentes mayores, que haya gentes ya con la razón bien sentada, que decidan irse por ese camino, lo que sea, pues eso ya es incontrolable. Pero niñitos que todavía no tienen uso de razón completo, jovencitos de 11, 12, 10 años, es terrible, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a eliminar. Esa tabla de consumo la vamos a eliminar. Primera pregunta. Segunda consulta. Mire, sobre el aborto. Yo tengo hermanas, tengo hijas, tengo tías, tengo sobrinas, mujeres. Mi familia está constituida más por mujeres que por hombres, ¿no? Mire, definitivamente la mujer debe tener el derecho, si es agredida sexualmente, si es violada, si es vejada, si es humillada de esa manera, no puede, ella, la mujer, debe tener el derecho de abortar. No podemos nosotros obligarle a una persona. Pediría al menos la reforma para levantar la penalización actual del código. Nosotros haríamos un gran consenso nacional en torno a esta materia, porque no podemos nosotros sujetarnos a la opinión de ciertos grupos.
Por ejemplo, yo puedo hablar con el arzobispo de Quito, puedo hablar con mi iglesia, puedo hablar con las otras iglesias, puedo hablar con todo el mundo, porque esto tiene que ser de un consenso nacional. Esto no debe partir de una imposición nacional. Ya estamos cansados de imposiciones. ¿Pero qué haría en ese punto concreto? ¿Permitiría la legalización? ¿Impulsaría la legalización No, del aborto en caso de violación? yo lo que impulsaría es la reunión de todos los ecuatorianos, de todos, para resolver este tema, dándoles todas las razones a las mujeres que han sufrido tamaña agresividad. ¿Pero mediante qué mecanismo? ¿Sería una consulta Consulta, pues, popular? no, vean, yo soy medio enemigo de estas cosas de consultar, porque unos dicen el 50% dicen sí, el 40% dicen no, y cuando le ganan Pero a ¿cómo la se otra definiría que... entonces en Sería, ese si concepto? no una consulta, debería ser entonces un proyecto de ley, de reforma de la ley. Yo lo que creo que debe haber ahí es una convocatoria al diálogo nacional. Al diálogo. Mencionando usted la iglesia, ¿no? La iglesia muy probablemente, seguro va a decir que no. Bueno, a ver, no esté tan segura. Irónicamente, cuando es un participante observador del hecho. Sí. No esté tan segura que la iglesia va a decir que no. Mire, ahí hay curas racionales, hay... Pero ya se han pronunciado en contra, incluso he escuchado notas de prensa que dicen que a pesar de que el Papa haya dicho que se puede perdonar estos casos, hay todavía gente religiosa, curas que se oponen a esto. Entonces, bueno, hay un poco ese punto, verá, y otro porque... punto, si es que estaría de acuerdo solo en el caso de violación o en cualquier caso. No, en cualquier caso no, pero en el caso de violación sí. Ahí yo personalmente, es opinión mía, yo personalmente estaría a favor de que suceda eso, ¿no? De que se pueda abortar. De que se pueda abortar cuando la mujer ha sido agredida de una manera fatal, ¿no? Y en cuanto al matrimonio igualitario, ¿cuál sería su postura? Ahora vamos, el matrimonio es con el grupo GEL, ¿no? ¿Se refieren a eso? ¿no? Sí. Ya. Bien, esta pregunta ya me la hizo la entrevistadora de Vistazo. Hoy de mañana y me han hecho en todo lado esa pregunta. Mire, el partido no tenía posición sobre esto. Era un partido que se refugiaba, yo diría, en el simplismo, ¿no? Decíamos, bueno, que las personas tienen todo el derecho de proceder con su sexualidad de la manera que a bien tuvieran, y nosotros somos independientes y respetamos esa decisión. Ese era el simplismo del partido, ¿no? Nosotros simplificábamos y nos defendíamos de esa manera. Hasta que yo conversé con delegados de este grupo y les pedí unas largas conversaciones, charlas informativas. Oiga, y reunimos al grupo asesor. Yo tengo un grupo asesor de 21 profesionales, todos mayores de 50 años, ¿no? O sea, gente que ya pasó la administración pública, que se equivocó 80.000 veces, que tuvieron cargos públicos y privados. Entonces, gente más serena, digamos, no muy metida en emoción. Esta gente le recibimos a estos delegados y simplemente recibimos la exposición de ellos. ¿Y sabe qué pasó? Oiga, que el problema no es un asunto sexual, el problema no es de que, el problema gravísimo es de bullying, de ataque que están recibiendo, peyorativo, humillante contra estas personas. Son 220.000 personas que están ahí, organizados en 32 asociaciones. No necesariamente ellos todos piensan igual, pero lo que sí decimos claramente es que estas personas son humilladas, preteridas, golpeadas, desplazadas, ¿no? Entonces estamos asistiendo a una escena de absoluta desidia, absoluta irresponsabilidad con un grupo ecuatoriano. Por lo tanto, nos hemos comprometido como partido, ¿no?, a garantizar todos los derechos de esta comunidad. Ahora, ahí vamos. Ellos piden varias cosas: la no discriminación, piden el matrimonio, piden herencias, piden asistencia en el IES, piden... Es que el matrimonio ya les permite todo eso, ¿no? Eso le digo, o sea, piden una serie de cosas. Cuando ellos dijeron, bueno, vamos a una consulta popular para que el pueblo ecuatoriano decida, yo les dije, a ver, miren, supongamos que ganen ustedes. 60% de los ecuatorianos deciden que todo lo que ustedes piden está bien. ¿Y el 40% qué pasa? ¿Ustedes creen que por la votación ese 40% van a dejar de seguir persiguiéndoles a ustedes? No. Este es un asunto cultural, María Sol. De acuerdo, pero concretamente,
¿Usted daría paso, apoyaría que se dé paso al matrimonio igualitario o no? También haría lo siguiente. ¿Pero sí o no? Concretamente esa pregunta. No, le voy a decir, porque es que no tengo una pregunta de sí ni no. Yo le voy a decir lo siguiente. Yo convocaría inmediatamente a una discusión nacional fuerte, para que todos los ecuatorianos culturalmente tomen esa decisión, no a través de votación, porque la votación no soluciona el problema. Porque suena un poco incongruente también un poco decir que no van a tener, si ganaran con un 60% a favor del matrimonio igualitario, que estamos vendiendo el 40%, cuando realmente este 60% que usted está planteando es el que está sometido a las condiciones que plantea el 40% que tiene pues las condiciones actuales de vida, o que propone imponerle a ellos las condiciones de vida actuales. Y es un tema de derechos, ¿no? Exactamente. ¿Por qué no tendrían los mismos derechos que las personas heterosexuales? Pues claro que deben tener los mismos derechos. A mí personalmente, a mí no me entraría en conflicto darles todos los derechos. ¿Usted estaría de acuerdo? Claro, o sea, personalmente no me conflicto, yo no tendría conflicto. El problema no soy yo, el problema es que la sociedad culturalmente debería decidir que esto debe ser así. ¿Para qué? Para evitar las consecuencias de eso. Porque el 40% de la gente que se opone, o el 50%, yo no sé cuánto se opone, ¿no? Ese porcentaje van a seguir agrediendo a estas personas. Quería yo terminar un par de preguntas. ¿Ya vamos a terminar o qué? Sí, ya vamos a terminar. Yo necesito decir un par de cosas rápidas. Hay una cosa que yo quería un poco evocar de los tiempos en los que usted estuvo a cargo de la Cancillería. El 15 de noviembre del 2004 usted tiene pues, publicado en el registro oficial estas especificaciones muy detalladas de lo que era el uniforme diplomático que tenía que usar todo lo del cuerpo diplomático. ¿Cuál era la razón de esta cosa que era un anacronismo en cierta forma? Yo le invito lo siguiente, yo no soy especialista en eso. ¿Ya? No, quien tiene las razones culturales, porque es un asunto de tradición de las cancillerías, ¿no? Y culturales, es el embajador Johnson, que es el viceministro. Yo le pido que le invite a él porque le va a dar toda la explicación necesaria respecto de esa materia. Y deme un minuto para decirle lo siguiente sobre el servicio exterior y sobre un tema que es complicado. El servicio exterior metido, Patiño metido con un montón de gente a hacerles casas y edificios de lujo a los cubanos, cuando aquí en Manabí les acaban de dar cajas de cartón a los afectados por el terremoto. Allá en Cuba, edificios de lujo, aquí cajas de cartón. Primero, el servicio exterior ecuatoriano tiene que ser definitivamente intervenido y reconstituido, reestructurado, todo, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque ese servicio exterior de antes y después no está comprometido con el proceso de desarrollo de los ecuatorianos. Es un servicio exterior caduco, ineficiente, que no está sirviendo a los intereses del ingreso de divisas, de las inversiones, de la transferencia de tecnología, del compromiso con la pobreza de esta gente. Estos registros del uniforme, por ejemplo, podrían ser síntomas de ese sistema caduco que usted dice que debe ser reformado. Pues que tiene que ser reformado todo, porque tenemos que ir adaptándonos a los tiempos contemporáneos. Nosotros no podemos estar estáticos. Este partido que usted conoce ahora, Sociedad Patriótica, no es un partido inmóvil. Si ustedes creyeron que este era un partido inmóvil y que íbamos a caer en el inmovilismo total, están equivocados totalmente. Este es un partido que reconoce sus errores, evoluciona y transforma sin miedo, sin miedo. Nosotros vamos adelante sin miedo. ¿Cuándo un dirigente de Sociedad Patriótica se ha pronunciado sobre el aborto, sobre el matrimonio igualitario, sobre esto que está hablando del servicio exterior? ¿Cuándo? Nunca. Y nosotros tenemos, por ejemplo, esta cosa de... No he podido tratar. Hay un tema que me habría gustado tratar, que es el tema relacionado con la apertura comercial. Sí, yo ahí justo tengo una pregunta, porque usted mencionó algo de interés con los Estados Unidos y demás. Varios editoriales durante su administración lo criticaron por una palabra que utilizaban ellos, entreguista hacia los Estados Unidos. Una pregunta y otra ya para cumplir, porque se nos acaba, tenemos 2 minutos para terminar. A usted lo juzgó el Congreso Nacional en rebeldía. Una vez que cayó el presidente Gutiérrez, usted no estaba aquí, usted no regresó al juicio con el Congreso. Esas dos cosas. A ver, primero no regresé porque nadie me convocó. El Congreso no lo convocó. Claro, yo me enteré por la prensa. La cuestión era justificar el golpe, primera cosa. Segunda cosa, ¿no? Disculpe que le corte,
justo que tiene vínculo con el tema de Estados Unidos, el juicio que hacía la Asamblea, el Congreso en esa época, era por un hundimiento de barcos por parte de los Estados Unidos en territorio nacional, barcos ecuatorianos, y le llamaban la atención por eso, porque decían que la Cancillería ecuatoriana no hacía nada con respecto a ese tipo de violaciones en nuestro Primero, territorio. nunca se hundió una barcaza ecuatoriana con bandera ecuatoriana, nunca, y menos en aguas nacionales. Lo del Congreso no era correcto. No era correcto, pues, porque si no yo estaría en la cárcel. ¿Okay? Entonces, fue una tramoya montada para acusarle al gobierno, eso no es verdadero. Lo que le quiero decir es que... Con respecto al TLC, a la relación con los Estados Unidos que mencionaba usted. El 42% del comercio de Estados Unidos. Miles de ciudadanos ecuatorianos viven en Estados Unidos y mandan remesas al Ecuador. Jóvenes y viejos respiran con la plata venida de Estados Unidos. Entonces tenemos dos puntas en este momento, dos propuestas, clarísimas. La primera, el canciller extranjero que tienen ahora en el Ecuador, ese individuo no pidió la protección migratoria para los miles de familias que están irregulares allá. ¿Y sabe qué pasó? Obama le negó. Pero ahora que va a gobernar Trump, ¿no cree usted que así como usted tiene resistencia a los cubanos, él pueda tener resistencia a los ecuatorianos? A ver, Marisol, déjeme que termine. Mire, nosotros tenemos dos puntos. Tan pronto como asumamos el poder, ¿no?, vamos a conversar con el gobierno norteamericano para que se ocupe de la protección a los migrantes ecuatorianos de allá. Pero si los votar, ¿qué los va a proteger? Y es muy probable que nosotros conversemos antes. ¿Ok? ¿Con Segundo, con Trump, con el nuevo presidente. Estamos hablando del nuevo presidente. ¿Porque están en la misma línea? Porque lo que él propone es sacar a los... Mire, la misma línea no es misma línea. Estamos ocupados de los ecuatorianos. Pero yo le digo lo que él propone, porque él propone pues, devolver a todos... ¿A nosotros qué nos interesa a los otros países? Nos interesa... No, pero Trump va a decir también que estoy preocupado por los norteamericanos, por los estadounidenses. Bueno, entonces depende de la habilidad que nosotros tengamos para negociar con ellos. ¿Creen que tendrán apertura? Bueno, yo aspiro que sí. Y la segunda cosa es el acuerdo comercial. Mire, fue votado al tacho de basura por este gobierno golpista de Palacio, ¿no? Y por Correa, el TLC. Pues bien, ahora corren a la embajada norteamericana a pedir súplica y a suplicar que les permitan ingresar productos liberados de aranceles al mercado norteamericano, ¿no? Y no les conceden los norteamericanos. Pues bien, nosotros vamos a plantear dos cosas: la protección migratoria y un acuerdo comercial específico con Ecuador, porque tenemos que hacerlo en protección a los intereses de las familias ecuatorianas. No podemos dejar desamparado la economía ecuatoriana y las familias. Eso es. Una última pregunta para que ya vamos a terminar este espacio, agradeciéndole a usted, Patricio, por haber estado con nosotros, es ¿qué va a hacer usted el día siguiente después de haber perdido las elecciones? ¿Cuál sería su actividad? Un adivino me dijo que voy a ganar. Es probabilísimo, bueno, son 8 candidatos, y entonces ciertas probabilidades de perder versus una de ganar. Entonces, si el adivino se equivocó. Bueno, si el adivino se equivoca, el problema del adivino, pero a mí me aseguraron que voy a ganar. Y aún así, en una condición de esta adversidad, de repente de no enfrentar, si se puede haber la posibilidad de una derrota, ¿cómo se puede entonces enfrentar en un puesto de jefatura de Estado las adversidades que vienen con ese cargo? Claro, el planteamiento del escenario negativo. Mi trabajo es 100% enérgico y 100% eficaz para ganar. Es decir, usted sabe el famoso dicho: quien no aspira a ganar ya está derrotado. Pues bien, yo soy partidario de esa frase. Yo voy a ganar y va a ver la sorpresa que va a dar. Ustedes me van a invitar otra vez aquí. Esperemos que regrese, pero... Y lo único que les pido es que ustedes sean parte del gabinete de los que están aquí, en la vaina de comunicación. Nosotros somos periodistas, ¿no? Exactamente, y nosotros estamos... Pero qué gusto haberlo tenido hoy, el doctor Suquilanda, candidato a presidente por Sociedad Patriótica. Gracias, John, también por tu presencia, y estaremos, ojalá, en una próxima ocasión. Muy amable, Marisol. Gracias, Patricio, gracias, Marisol, y estaremos aquí próximamente. Les felicito a ustedes. Este programa me parece magnífico, realmente excelente, porque así deben ser las cosas, con claridad, ¿no? Aceptando errores, pero aceptando también virtudes y poniendo a conocimiento de la población, de los estudiantes y del mundo, cómo va a ser un presidente ecuatoriano en el inmediato futuro. Muchísimas gracias, Patricio, por estar aquí. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes también. Muchas gracias.